Hello students, welcome back to your English class. This is lesson number 3, part number 2, third conditional. Today we are going to learn how to use third conditional sentences. Remember to take notes because you have to do your homework. So, let's start. El tercer condicional es utilizado para hablar de situaciones hipotéticas en el pasado. Este tercer condicional, a diferencia de los anteriores del 0, del 1 y del 2, es imposible que su resultado suceda en el futuro o en el presente, dado a que esto ya ocurrió en el pasado y de una manera distinta a la cual nosotros hubiéramos querido. Digamos que el tercer condicional es una versión alternativa del pasado, es decir, el hubiera en español. Veamos algunos ejemplos para que terminen de comprender. If I had studied more, I would have passed the exam. Esta oración en tercer condicional está reflejando un arrepentimiento o una lamentación, es decir, que estamos expresando que nos hubiera gustado que las cosas sucedieran de una manera diferente. Ese sería el uso que le vamos a dar al tercer condicional. Al igual que en el condicional 0, el 1 y el 2, este tercer condicional va a utilizar dos elementos. La primera de ellas sería la condición o la if clause, que sería aquella oración que comienza con la palabra if, es decir, si. Si yo hubiera estudiado más, esa parte se va a encontrar en el pasado perfecto. Este tema ya lo hemos visto, pero les recuerdo, el pasado perfecto es aquel que utiliza el auxiliar had más el pasado participio del verbo, es decir, la tercera conjugación de cada verbo. Por otro lado, nuestro segundo elemento es el resultado. I would have passed the exam. Yo habría pasado el examen. La fórmula para realizar esta oración sería utilizar el auxiliar would más el auxiliar have más el pasado participio del verbo. Si nos damos cuenta, en este caso, nuestro verbo studied y past son verbos regulares, por lo que únicamente tienen que seguir la regla de agregar la e y la d al final del verbo. Pero recuerden que no siempre sucede como en estos casos. También tenemos verbos irregulares en los cuales la forma del verbo cambia en su totalidad. Recordemos que cada que empecemos a hablar con la condición, es decir, con la palabra if, vamos a utilizar una coma para separar la if clause de la result clause, es decir, ambas ideas. Veamos más ejemplos. Segundo ejemplo. If she had told me about her party, I would have gone. Si ella me hubiera dicho sobre su fiesta, yo habría ido. Al igual que en la oración anterior, en este caso, nuestro tercer condicional se forma de una condición que utiliza el pasado perfecto. If she had told me about her party. Si ella me hubiera dicho sobre su fiesta. Y por otro lado tenemos el resultado que va a utilizar el auxiliar would más el have más el pasado participio del verbo que utilizamos en la oración. Quiero que se fijen que en este caso estamos utilizando verbos irregulares, told y gone, y se encuentran marcados en verde para que ustedes puedan identificarlos. Estos verbos no siguen la regla de los verbos regulares, es decir, que no podemos agregarle la e y la d. Por el contrario, tenemos que utilizar nuestra lista de verbos. Nos vamos a la lista de verbos y nos fijamos en la tercera conjugación, es decir, la tercera columna de la lista. Ahí vamos a encontrar los pasados participios de todos los verbos en inglés. Estos verbos es necesario que te los memorices o que utilices tu lista de verbos. Recordemos también que como estábamos comenzando a hablar con
la oración del condicional, necesitamos utilizar una coma para separar condición de resultado. En la lección anterior veíamos que también es posible intercambiar nuestras cláusulas, es decir, que yo puedo comenzar hablando con el resultado y después mencionar mi condición, como en el ejemplo que estamos viendo. We would have won the game if we had played better. Habríamos ganado el partido si hubiéramos jugado mejor. En este caso, tenemos primero nuestro resultado, es decir, aquel que utiliza el would más el have más el pasado participio. Y después tenemos nuestra condición, es decir, aquella oración que se encuentra en el pasado perfecto. Aquí ya no es necesario que nosotros utilicemos coma, puesto que la palabra if se encuentra en medio del resultado y la condición. Por lo tanto, ya estamos utilizando el conector de ideas. Ahora veamos cómo podemos realizar oraciones negativas. Si lo que nosotros queremos negar es la condición, vamos a utilizar la forma negativa del auxiliar had. Veamos el ejemplo. If I hadn't eaten before, I would have been hungry. Si no hubiera comido antes, habría estado hambriento o habría tenido hambre. Esa sería otra forma de traducción. En esta parte, que es la condición, estoy utilizando el pasado perfecto, el auxiliar had más mi verbo en pasado participio. Pero lo que voy a negar va a ser el auxiliar had, que sería hadn't. Y de este lado, en el resultado, mantendría la misma fórmula que he venido usando durante todo este tiempo. Would más have más pasado participio del verbo. Recordemos la coma en medio de la condición y el resultado porque estoy comenzando a hablar con la palabra if. Por último, si yo lo que quisiera negar es mi resultado, entonces tengo que utilizar la forma negativa del auxiliar would. Veamos el ejemplo. If she had gotten up early, she wouldn't have arrived late for work. Si ella se hubiera levantado temprano, ella no habría llegado tarde al trabajo. En este caso, nuestro resultado está utilizando el auxiliar would más el have más el pasado participio. Pero como quiero realizar una oración negativa, entonces tendría que poner el auxiliar would en su forma negativa. Wouldn't. She wouldn't have arrived late for work. Ella no habría llegado tarde al trabajo. Y por otro lado, tengo mi condición. Esa seguiría estando en el pasado perfecto. Recordemos la coma, dado que estoy comenzando a mencionar la condición. Bien, ahora que hemos estudiado un poco acerca del uso del tercer condicional, vamos a poner en práctica nuestros conocimientos y ver si hemos comprendido esta clase. Tenemos un ejercicio. If I not forgot my wallet at home, I buy that book. Me está pidiendo que utilice el verbo forgot, que es olvidar, en su forma negativa. Y del otro lado tengo el verbo buy, que es comprar. Si me fijo en las imágenes me puedo dar una idea de qué es lo que quiero decir. Veo una cartera y sobre una mesa y por otro lado veo a alguien comprando un libro. Entonces quiero decir que si yo no hubiera olvidado mi cartera en casa, yo habría comprado ese libro. Para ello tengo que recordar que aquella oración en condicional, es decir, la que comienza con if, según mi regla, utiliza el pasado perfecto, mientras que mi resultado va a utilizar el auxiliar would have más el pasado participio del verbo. Quiere decir entonces que en la primera parte voy a negar
el auxiliar had, hadn't, más la conjugación del pasado participio del verbo, que sería forgotten. If I hadn't forgotten my wallet at home. Y de este lado tengo que utilizar el auxiliar would más el auxiliar have y la forma del pasado participio del verbo by, que sería both. Esa sería la forma de resolver nuestros ejercicios. Primero recuerden, tengo que fijarme cómo o cuál de las dos oraciones sería mi condicional. Y aquella que lleve el if es la que va a conjugarse en el pasado perfecto. Y aquel resultado entonces utilizaría la fórmula would have más el verbo en pasado participio. Well, students, this is all for today. I hope you have learned how to use the third conditional correctly. Now is your turn. Remember to answer your workbook lesson number 3 in order to practice. Practice makes perfect, don't forget. So, see you the next class. Bye.